Capítulo 8. Fidelidad. Por nuestra fe seremos reconocidos. Hacer más de lo que se nos ha pedido. Ser fiel en la verdad. Obrar de acuerdo a la voluntad del Maestro. Ser fiel en toda la casa de Dios. Fidelidad para el reino de Dios y su justicia. Un hombre iba en un viaje a un país extranjero. Mientras él se ausentaba, sus activos debían ser cuidados, por esta razón encomendó ese trabajo a 3 de sus siervos. De acuerdo a la capacidad de cada uno le dio 1 talento, 2 talentos y 5 talentos respectivamente. El siervo que recibió 5 talentos los comercializó para su amo y obtuvo 5 talentos más. El siervo al que le fueron entregados 2 talentos, también ganó 2 talentos más. Sin embargo, aquel que tenía un solo talento, lo enterró en el suelo y no obtuvo ningún beneficio. El amo elogió a los siervos que ganaron 2 y 5 talentos adicionales y los recompensó por ello, diciéndoles: bien, buen siervo y fiel. Mateo 25, 21. No obstante, reprendió al siervo que simplemente enterró el talento, diciéndole: siervo malo y negligente. Mateo 25, 26. Dios también nos da muchos deberes de acuerdo con nuestros talentos, para que podamos obrar para Él. Solo cuando cumplimos nuestras responsabilidades con todas nuestras fuerzas y beneficiamos al reino de Dios, podemos ser reconocidos como un buen siervo y fiel. Por nuestra fe seremos reconocidos. La definición del diccionario de la palabra fidelidad es la cualidad de mantenerse firme en el afecto o la lealtad, o firmeza en la observancia a las promesas o en el cumplimiento de una responsabilidad. Inclusive en el mundo, las personas fieles son altamente valiosas por ser confiables. No obstante, el tipo de fidelidad que es reconocida por Dios es diferente a la de la gente del mundo. No podemos llamar fidelidad espiritual el solo hecho de cumplir con nuestro deber con nuestras acciones. Además, si ponemos todo nuestro esfuerzo e incluso nuestra vida en un área en particular, no es completamente fidelidad. Si cumplimos con nuestro deber como esposos, madres o esposas, ¿puede esto llamarse fidelidad? Solamente hicieron lo que debían hacer. Aquellos que son espiritualmente fieles, son tesoros en el reino de Dios y emanan un aroma fragante. Ellos dan la fragancia de un corazón que no cambia, la fragancia de la obediencia inquebrantable. Se podría comparar con la obediencia de una buena yunta de trabajo y la fragancia de un corazón digno de confianza. Si somos capaces de dar este tipo de fragancias, el Señor también dirá que somos muy preciosos y deseará abrazarnos. Este fue el caso de Moisés. El pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto por más de 400 años, y Moisés tenía la responsabilidad de guiarlo a la tierra de Canaán. Él fue tan amado por Dios que caminó cara a cara con él, y fue fiel en toda la casa de Dios y cumplió todo lo que él le había encomendado. Ni siquiera tuvo en cuenta todos los problemas que podría enfrentar. Él era mucho más que fiel en todas las áreas en el cumplimiento del deber del líder de Israel, además de ser fiel a su familia. Cierto día, el suegro de Moisés, Yetro, se acercó a donde estaba Moisés. Moisés le contó acerca de todas las cosas asombrosas que Dios había realizado para el pueblo de Israel. Al siguiente día, Yetro vio algo que le pareció extraño. Las personas hacían fila desde temprano en la mañana para ver a Moisés. Ellos presentaban a Moisés las disputas que no podían juzgar entre ellos. En ese momento, Yetro le hizo una sugerencia. Éxodo 18, 21 a 22, dice: además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Moisés escuchó sus palabras. Él se dio cuenta que su suegro tenía la razón, y aceptó su sugerencia. Moisés eligió a hombres capaces que odiaban las ganancias deshonestas, y los colocó sobre el pueblo como jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Actuaban como jueces para la gente en los asuntos de rutina y más simples y Moisés juzgaba solo las disputas importantes.
Uno puede alcanzar el fruto de la fidelidad cuando cumple con todas sus responsabilidades con un buen corazón. Moisés fue fiel a los miembros de su familia, así como al servicio del pueblo. Él invirtió todo su tiempo y esfuerzo, y por esta razón fue reconocido como alguien que fue fiel en toda la casa de Dios. Números 12, 7-8 dice: No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Ahora, ¿qué tipo de persona es aquella que ha dado los frutos de la fidelidad reconocida por Dios? Hacer más de lo que se nos ha pedido. Cuando a los trabajadores se les paga por su trabajo, no decimos que son fieles cuando acaban de cumplir con sus deberes. Podemos decir que hicieron su trabajo, pero solo trabajaron por lo que se les pagó, así que no podemos decir que son fieles. Sin embargo, incluso entre los trabajadores que son pagados, hay algunos que hacen más de lo que se les paga por hacer. Ellos no lo hacen de mala gana, o simplemente piensan que tienen que trabajar solo por lo que se les ha pagado. Cumplen el deber de todo corazón, mente y alma, sin mezquinar su tiempo y dinero, con el deseo que proviene del corazón. Algunos de los obreros a tiempo completo de la iglesia hacen más de lo que se les ha encomendado. Ellos trabajan después de las horas de trabajo o en días festivos, y cuando no están trabajando, siempre piensan en su deber para con Dios. Siempre piensan en las maneras de servir mejor a la iglesia y a los miembros haciendo algo más que el trabajo que se les da. Además, asumen los deberes de líderes de células para cuidar las almas. Es de esta manera que hacer mucho más de lo que se nos ha confiado se convierte en fidelidad. Además, al asumir una responsabilidad, los que llevan el fruto de la fidelidad harán más de lo que son responsables de hacer. Por ejemplo, en el caso de Moisés, él puso su vida cuando oró para salvar al pueblo de Israel que había cometido pecados. Podemos ver esto en su oración que se encuentra en Éxodo 32, 31-32, que dice: Entonces volvió Moisés a Jehová, y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Cuando Moisés estaba cumpliendo con su deber, no solo obedeció con sus acciones e hizo lo que Dios le había mandado a hacer. No pensó de la siguiente manera: hice lo que pude en dar a conocer la voluntad de Dios para ellos, pero no la aceptaron. Ya no puedo ayudarlos más. Él tenía el corazón de Dios y guió al pueblo con todo su amor y esfuerzo. Es por esta razón que, cuando las personas cometían pecados, sentía que había sido su propia falta y quería tomar la responsabilidad por ello. Lo mismo sucede con el apóstol Pablo. Romanos 9, 3 dice: Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aunque escuchamos y conocemos acerca de la fidelidad de Pablo y Moisés, esto no necesariamente significa que hemos cultivado la fidelidad. Incluso aquellos que tienen fe y llevan a cabo sus responsabilidades, tendrían algo diferente para decir que lo que Moisés dijo si estuvieran en la misma situación en la que él había estado. Es decir, posiblemente dirían: Dios, yo hice todo lo que estaba a mi alcance. Siento lástima por las personas, pero también he sufrido mucho mientras lideraba este pueblo. Lo que realmente están diciendo es: estoy confiado porque hice todo lo que tenía que hacer. O bien, pueden preocuparse de que van a recibir la reprensión, junto con otros, por los pecados de esas personas, a pesar de que ellos mismos no fueron responsables. El corazón de este tipo de personas se encuentra algo alejado de la fidelidad. Por supuesto, no cualquiera puede orar y decir: por favor perdona sus pecados o borra mi nombre del libro de la vida. Significa que, si tenemos el fruto de la fidelidad en nuestro corazón, no podemos simplemente decir que no somos responsables de las cosas que salieron mal. Antes de pensar que hicimos nuestro mejor esfuerzo en nuestras responsabilidades, primero pensaríamos en la clase de corazón que teníamos cuando se nos dio esas responsabilidades a nosotros por primera vez. Además, primeramente, pensaríamos en el amor y la misericordia de Dios por las almas, y que Dios no quiere que sean destruidos a pesar de que dice que los castigará por sus pecados. Entonces, ¿qué tipo de oración será ofrecida a Dios? Es posible que digamos desde lo profundo de nuestro corazón: Dios, es culpa mía. Soy yo quien no los guía de mejor manera.
dals una nueva oportunidad en consideración a mi persona. Lo mismo sucede en todos los demás aspectos. Aquellos que son fieles no solo dirán, he hecho lo necesario, sino que trabajarán abundantemente con todo el corazón. En 2 de Corintios 12, 15, Pablo dijo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Es decir, Pablo no estaba obligado a cuidar de las almas, ni tampoco lo hizo superficialmente. Disfrutó de gran alegría en el cumplimiento de su deber, y por eso dijo que él mismo sería gastado para otras almas. Pablo ofreció su vida una y otra vez con devoción completa por otras almas. Como el caso de Pablo, verdadera fidelidad es que podamos cumplir nuestra responsabilidad con alegría y amor desbordantes. Ser fiel en la verdad. Supongamos que alguien se unió a una pandilla y dedicó su vida al jefe de la banda. ¿Acaso Dios dirá que esa persona es fiel? Por supuesto que no. Dios puede reconocer nuestra fidelidad solo cuando somos fieles en la bondad y en la verdad. Al igual que los cristianos, que llevan vidas diligentes en la fe, son propensos a recibir muchas responsabilidades. En algunos casos intentan al principio cumplir con sus responsabilidades con fervor, pero luego, en cierto punto se dan por vencidos. Se pueden desenfocar debido a la expansión del negocio que están planificando. Es posible que pierdan su fervor por sus responsabilidades a causa de dificultades en la vida, o porque quieren evitar las persecuciones de los demás. ¿Por qué cambiaron de opinión de esta manera? Es debido a que descuidaron la fidelidad espiritual mientras trabajaban para el reino de Dios. La fidelidad espiritual implica circuncidar nuestro corazón, es lavar el manto de nuestro corazón constantemente y desechar toda clase de pecados, falsedades, maldad, injusticia, inmoralidad y tinieblas, y llegar a ser santo. En Apocalipsis 2, 10 leemos, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. En este caso, ser fiel hasta la muerte no solo significa que tenemos que trabajar duro y fielmente hasta nuestra muerte física, sino que también debemos cumplir con toda la palabra de Dios en la Biblia, con toda nuestra vida. Con el fin de alcanzar la fidelidad espiritual, primero tenemos que luchar contra los pecados hasta el punto de derramar sangre y guardar los mandamientos de Dios. La prioridad principal es desechar la maldad, el pecado y las falsedades que Dios aborrece en gran manera. Si solo estamos trabajando duro físicamente y sin circuncidar nuestro corazón, no decimos que esto es la fidelidad espiritual. Al igual que Pablo quien dijo, muero diariamente, debemos crucificar nuestra carne y llegar a ser santos. Esta es la fidelidad espiritual. Lo que Dios el Padre más desea de nosotros es la santidad. Debemos darnos cuenta de eso y esforzarnos en circuncidar nuestro corazón. Por supuesto, esto no significa que no podemos asumir ninguna responsabilidad antes de llegar a ser santificados por completo. Significa que cualquier responsabilidad que estamos llevando a cabo en este momento, tenemos que lograr la santidad mientras cumplimos con nuestros deberes. Aquellos que continuamente circuncidan sus corazones, no cambiarán de actitud en su fidelidad. No abandonarán su preciada responsabilidad por el simple hecho de tener dificultades en el diario vivir o por sufrir de alguna aflicción del corazón. Las responsabilidades dadas por Dios son una promesa hecha entre Él y nosotros, y jamás debemos romper nuestra promesa con Dios, bajo ninguna dificultad. Por otra parte, ¿qué pasará si descuidamos la circuncisión de nuestros corazones? No seremos capaces de mantener nuestro corazón cuando nos enfrentamos a dificultades y penurias. Podemos renunciar a la relación de confianza con Dios y renunciar a nuestro deber. Luego, si recuperamos la gracia de Dios, trabajamos duro de nuevo por un tiempo, y este ciclo sigue constantemente. Los obreros que tienen fluctuaciones de este tipo no pueden ser reconocidos por ser fieles, a pesar de que pueden hacer bien su trabajo. Para tener la fidelidad reconocida por Dios, debemos tener la fidelidad espiritual, lo que significa que tenemos que circuncidar nuestro corazón. Sin embargo, circuncidar nuestro corazón en sí, no se convierte en nuestra recompensa. La circuncisión del corazón es un deber para los hijos de Dios que son salvos, pero si desechamos el pecado y cumplimos con nuestras responsabilidades con un corazón santificado, podemos producir mucho fruto, más que cuando las cumplíamos con nuestra mente carnal.
Por consiguiente, recibiremos recompensas mucho más grandes. Por ejemplo, supongamos que usted sudó mientras trabajaba como voluntario en la iglesia todo el día domingo. No obstante, discutió con muchas otras personas y quebrantó la paz con mucha gente. Si usted sirve a la iglesia mientras se queja y tiene resentimiento, gran parte de su recompensa le será quitada. Más si sirve a la iglesia con bondad y amor estando en paz con los demás, todo su trabajo será un aroma aceptable a Dios, y cada una de sus obras se convertirá en su recompensa. Obrar de acuerdo a la voluntad del Maestro. En la iglesia, debemos trabajar de acuerdo al corazón y la voluntad de Dios. Además, debemos ser fieles y obedecer a nuestros líderes de acuerdo al orden dentro de la iglesia. Proverbios 25:13 dice, como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. A pesar de que somos muy diligentes en nuestras responsabilidades, no podemos saciar el deseo del amo si simplemente hacemos lo que queremos. Por ejemplo, suponga que su jefe le dice que permanezca en la oficina porque un cliente muy importante está por venir. Sin embargo, usted tuvo que salir para atender algunos asuntos relacionados con la oficina, pero le tomó todo el día. Aunque usted estuvo afuera por asuntos de la oficina, a los ojos de su jefe no es alguien fiel. La razón por la que no obedecemos la voluntad del maestro o amo, es porque seguimos nuestras propias ideas o porque tenemos motivos egoístas. Este tipo de persona puede parecer estar sirviendo a su amo, pero en realidad no está actuando con fidelidad. Está siguiendo sus propios pensamientos y deseos, y ha demostrado que puede renunciar a la voluntad del amo en cualquier momento. En la Biblia leemos acerca de un personaje llamado Joabe, que era un pariente y además el general del ejército de David. Joabe estaba con David a través de todos los peligros, mientras que David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Joabe tenía sabiduría y era alguien valiente. Él se hacía cargo de las cosas que David quería que se hicieran. Cuando él atacó a los amonitas y tomó su ciudad, prácticamente fue Joabe quien la conquistó, pero dejó que David llegara y que él mismo la tomara. No tomó la gloria de la conquista de la ciudad, sino que dejó que David la tomara. Sirvió así a David de la mejor manera, sin embargo, él no se sentía muy cómodo con Joabe. Fue porque desobedecía a David cuando era personalmente de beneficio para él. Joabe no dudaba en actuar de una manera insolente ante David cuando quería alcanzar su meta. Por ejemplo, el general Abner, quien era un enemigo de David, fue delante de él para rendirse. David le dio la bienvenida y luego lo despidió. Esto fue porque David podía estabilizar a las personas con mayor rapidez al aceptarlo. No obstante, cuando Joabe se enteró de esto, persiguió a Abner y lo mató. Esto fue debido a que Abner había matado al hermano de Joabe en una batalla anterior. Sabía que David estaría en una situación difícil si él mataba a Abner, así él simplemente siguió sus emociones. También, cuando el hijo de David, Absalón, se rebeló contra su padre, David pidió a los soldados que iban a luchar con los hombres de Absalón que trataran a su hijo con bondad. Aunque Joabe escuchó esta orden, él mató a Absalón. Tal vez fue porque si dejaban que Absalón viviera, podía rebelarse de nuevo, pero al final, Joabe desobedeció a su antojo la orden del rey. A pesar de que pasó por todos los momentos difíciles con el rey, él desobedeció en momentos cruciales, y David no podía confiar en Joabe. Por último, Joabe se rebeló contra el rey Salomón, hijo de David, y fue condenado a muerte. En ese momento también, en lugar de obedecer la voluntad de David, Joabe quería instaurar la persona que él creía que debía ser rey. Él sirvió a David durante toda su vida, pero en lugar de convertirse en una persona que guardaba méritos, su vida terminó como un rebelde. Cuando realizamos la obra de Dios, en lugar de cuán ambiciosamente hacemos el trabajo, el factor más importante es si estamos siguiendo la voluntad de Dios. No sirve de nada ser fieles e ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando trabajamos en la iglesia, también debemos seguir a nuestros líderes antes de que sigamos nuestras propias ideas. De esta manera, el enemigo diablo y Satanás no puede traer sobre nosotros ninguna acusación y al final podremos darle la gloria a Dios. Ser fiel en toda la casa de Dios. El ser fiel en la casa de Dios
significa ser fieles en todos los aspectos relacionados con nuestra vida. En la iglesia debemos cumplir con todas nuestras responsabilidades, aunque tengamos muchas cosas que hacer. Aunque no tengamos una responsabilidad particular en la iglesia, es nuestra responsabilidad estar presente donde se supone que debemos estar presentes como miembros. No solo en la iglesia, sino también en nuestro lugar de trabajo y estudio, todos tienen su responsabilidad. En todos estos aspectos debemos cumplir con nuestra responsabilidad como miembros. Ser fieles en toda la casa de Dios es cumplir con nuestra responsabilidad en todos los aspectos de nuestra vida, como hijos de Dios, líderes o miembros de la iglesia, miembros de la familia, empleados en una compañía, estudiantes o profesores en una escuela. No debemos ser solo responsables en una o dos responsabilidades y ser negligentes con las demás responsabilidades. Debemos ser fieles en todos los aspectos de nuestra vida. Quizás alguien piense, solo tengo un cuerpo, ¿cómo puedo ser fiel en todas las áreas? No obstante, en la medida que somos transformados a lo espiritual, no es algo difícil ser fieles en toda la casa de Dios. A pesar de que invirtamos poco tiempo, seguramente podemos cosechar el fruto de lo que sembramos en el espíritu. Además, aquellos que han cambiado a lo espiritual, no buscan su propio beneficio y comodidad, sino que piensan en los beneficios de las demás personas. Ellos ven primero las cosas desde el punto de vista de los demás. De esta manera, este tipo de personas serán responsables de todas sus tareas, aunque tengan que sacrificarse a sí mismos. Es más, en la medida en que alcanzamos el nivel del espíritu, nuestro corazón estará lleno de bondad, y si somos buenos, no nos inclinaremos hacia un solo lado en particular. Por lo tanto, aunque tengamos muchas responsabilidades, no descuidaremos ninguna de ellas. Nos esforzaremos mucho para cuidar de todos los que nos rodean, tratando de cuidar a las demás personas un poco más. Entonces, las personas a nuestro alrededor sentirán la honradez de nuestro corazón. Por lo tanto, no serán decepcionados porque no podemos estar con ellos todo el tiempo, sino que estarán agradecidos de que nos preocupamos por ellos. Por ejemplo, una persona tiene dos funciones. Es el líder en uno de los grupos y solo un miembro en el otro. En ese caso, si posee bondad y si ha producido en su vida el fruto de la fidelidad, no descuidará ninguno de los grupos. No simplemente dirá, los miembros de este último grupo me entenderán por no estar con ellos, porque yo soy el líder del primer grupo. Si por alguna razón no puede estar presente físicamente con el último grupo, intentará ser de algún tipo de ayuda con el grupo de otras maneras y en su corazón. Del mismo modo, podemos ser fieles en toda la casa de Dios y tener paz con todos en la medida en que tengamos bondad. Fidelidad para el reino de Dios y su justicia. José fue vendido como esclavo a la casa de Potifar, el capitán de la Guardia Real. José era tan fiel y digno de confianza que Potifar le asignó toda la responsabilidad del trabajo en la casa a este joven esclavo, y se despreocupó de lo que tenía que hacer. Fue porque José se encargó aún de pequeñas cosas, esforzándose por hacer lo mejor posible, teniendo el corazón de su amo. El reino de Dios también necesita de obreros fieles como José en muchas áreas. Si usted tiene una responsabilidad y la cumple con fidelidad al punto que su líder no tiene que preocuparse de ello en absoluto, entonces usted será de gran fortaleza para el reino de Dios. Lucas 6:10 nos dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. A pesar de que servía a un amo en lo físico, José trabajó fielmente con su fe puesta en Dios. Dios no tomó esto como algo irrelevante, al contrario, hizo que José se convirtiera en el primer ministro de Egipto. Yo nunca he tomado la obra de Dios como algo a la ligera, siempre he ofrecido oraciones durante toda la noche, incluso antes de la apertura de la iglesia, pero luego de la apertura de la iglesia oraba personalmente desde la medianoche hasta las 4 a.m., y luego dirigía la reunión de oración a las 5 de la mañana. En ese entonces no teníamos la reunión de oración de Daniel que tenemos actualmente, a partir de las 21 p.m. No tuvimos otros pastores o líderes de células, así que tuve que dirigir todas las reuniones de oración del amanecer yo solo, sin embargo, jamás falté un día. Además, tuve que preparar los sermones para los servicios dominicales,
los servicios de los miércoles y la vigilia entera del viernes, mientras asistía al seminario teológico. Jamás trate de hacer a un lado mis responsabilidades o dárselas a otros solo porque estaba cansado. Luego de regresar del seminario, me ocupaba de las personas enfermas o visitaba a los miembros. Había tantas personas enfermas que venían de todo el país. Puse todo mi corazón cada vez que hice una visita a un miembro de la iglesia para servirle espiritualmente. En ese momento, algunos de los estudiantes tuvieron que hacer trasbordos de 2 o 3 autobuses para llegar a la iglesia. En la actualidad tenemos autobuses en la iglesia, pero en ese momento no disponíamos de ellos. Por lo tanto, quería que los estudiantes fueran capaces de llegar a la iglesia sin tener que preocuparse por las tarifas de los autobuses. Entonces seguía a los estudiantes después de los servicios de adoración a la parada del autobús, y les daba las fichas o boletos, y luego los despedía. Yo les daba suficientes fichas para el autobús para que tuvieran lo suficiente para venir a la iglesia la próxima vez. La cantidad de ofrendas para la iglesia era solo unas cuantas decenas de dólares, y esos gastos no podían ser cubiertos por la iglesia. Les daba para los boletos de los autobuses con mis propios ahorros. Cuando una nueva persona se registraba, los consideraba a cada uno como un tesoro precioso, así que oraba por ellos y les servía con amor para no perder a ninguna de estas personas. Por esta razón, en ese momento ninguna de las personas que se registraban se iban de la iglesia. Naturalmente, la iglesia crecía de modo constante. Ahora que la iglesia tiene una gran cantidad de miembros, ¿significa eso que mi fidelidad se ha enfriado? Por supuesto que no. Mi pasión por las almas jamás ha disminuido. En la actualidad tenemos más de 10.000 iglesias filiales en el mundo, al igual que una gran cantidad de pastores, ancianos, diaconisas mayores y líderes de distritos, subdistritos y de grupos de células. Y, sin embargo, mis oraciones y el amor por las almas solo han estado creciendo con mayor fervor. ¿De alguna manera su fidelidad ante Dios se ha enfriado? Quizás usted solía tener responsabilidades dadas por Dios, pero ya no tiene ninguna en la actualidad. Si usted tiene la misma responsabilidad ahora como en el pasado, ¿será que su fervor por la responsabilidad se ha enfriado? Si tenemos fe verdadera, nuestra fidelidad irá en aumento a medida que maduramos en nuestra fe, y somos fieles en el Señor para llevar a cabo el reino de Dios y salvar a numerosas almas. Por lo tanto, recibiremos luego una gran cantidad de recompensas valiosas en el cielo. Si Dios hubiera querido la fidelidad solo en los hechos, no habría tenido que crear a la humanidad, ya que hay innumerables huestes celestiales y ángeles que obedecen muy bien. Sin embargo, Dios no quería a alguien que obedeciera incondicionalmente, alguien como un robot. Dios quiere a hijos que le obedezcan con su amor por el proveniente de lo más profundo de sus corazones. En Salmos 101, 6 leemos: Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Aquellas personas que se despojan de toda forma de maldad, y llegan a ser fieles en toda la casa de Dios, recibirán la bendición de ingresar a la Nueva Jerusalén, que es la morada más hermosa en el cielo. Por ello, espero que se convierta en un obrero que sea como un pilar del reino de Dios y disfrute el honor de permanecer cerca del trono de Dios.